subir. Ahí estamos. Bueno, si les parece, voy presentando a nuestra invitada de hoy. Eh, Vamos a seguir conversando durante estos 8 encuentros sobre la importancia del cultivo, los cultivos agroecológicos. Eh, y hoy nos va a acompañar la ingeniera Liliana Vigliancino. Liliana es ingeniera agrónoma recibida en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es maestranda en cultivos intensivos por la Universidad Nacional del Litoral y está estudiando el doctorado en Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de Mar del Plata en la temática Riesgo y gestión ambiental del uso de los plaguicidas aplicados en cultivos hortícolas del partido de General Pueyrredón. Si Mauricio llega, nos va a la segunda parte de esta presentación va a ser a cargo de Mauricio. Mauricio fue quien estuvo con nosotros la clase pasada. Mauricio es técnico agrónomo, trabaja en el programa Pro Huerta desde el año 2000, brinda asistencia y capacitación a los huerteros y se especializó en el armado de invernáculos, sistemas de riego y tecnologías sustentables para la mejora del hábitat rural y urbano. Y a su vez también está a cargo del proyecto de producción agroecológica de alimento, espacios de aprendizajes para la inclusión en contextos de encierro, que funciona en la unidad penal 15 de Batam. Así que ahora los dejo con la voz de Liliana. Gracias Liliana por el acompañamiento. El INTA y su programa Pro Huerta nos acompañan desde hace muchos años en distintas situaciones, eventos, charlas, así que siempre se puede contar con ellos y dan un excelente asesoramiento si alguno de ustedes fuera de estas charlas necesita o quiere iniciarse en estas temáticas. La gente del INTA siempre está dispuesta a darles una mano, así que ahí tienen asesores posibles. Bueno, Liliana, te escuchamos. Gracias por Bueno, acompañarnos. muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a arrancar de nuevo compartiendo pantalla. Abrir. Perfecto. ¿Ahí ven? Perfecto, Liliana. ¿Se ve bien? ¿Se ve? Divino. Bueno. Bueno, para el día de hoy preparamos un resumen de lo que sería el abordaje de clasificación de hortalizas por órgano de consumo. La charla de hoy y la que sigue las titulamos como manejo de cultivos hortícolas. Y dentro del manejo, bueno, vamos a primero hacer una parte introductoria que sería lo que vamos a ver hoy para situarnos en lo básico para después ir profundizando un poquito más. Entonces, como bien les dije, hoy vamos a clasificar a las hortalizas en base a su órgano de consumo y es en base a esa característica principal que vamos a tener en cuenta el manejo, ¿sí? Del sistema que vamos a realizar. Primeramente, lo que tenemos que tener claro y demás es, digamos, dónde vamos a producir nuestras hortalizas. Y por supuesto, debe ser un suelo fértil, porque un suelo fértil nos va a dar una planta sana. Entonces, primeramente, ¿qué es el suelo? El suelo es un recurso natural, no renovable, y antes de instalar una huerta, es muy importante conocer la condición en que se encuentra el suelo, ya que es el lugar donde se desarrollan las raíces y se encuentran los elementos minerales que utilizan las plantas para su crecimiento y desarrollo. La fertilidad del suelo es la capacidad de mantener el suministro de esos nutrientes que la planta necesita y por consiguiente la vida microbiana que ocurre en ese suelo. Y también toda la estructura y los componentes físicos ese suelo requiere para un buen desarrollo de los cultivos y para
mantener su sostenibilidad en el tiempo, ¿sí? Porque, bueno, como bien sabemos, por ahí en todo lo que hemos leído, toda la información que nos llega, bueno, para conservar la fertilidad de los suelos es muy importante evitar las pérdidas de ese suelo, ya sea por erosión, protegiéndolo, realizando rotaciones, diversificando el sistema. De esa manera vamos a mantener las características de la materia orgánica en condiciones adecuadas para el desarrollo de los cultivos y una alta actividad biológica. El suelo está formado por dos grandes partes, un componente sólido y un espacio poroso, en iguales proporciones o similares. Lo que va a variar es el porcentaje del espacio poroso de acuerdo al manejo o historia que tenga ese suelo. El material sólido está formado por un mayor porcentaje de minerales y por un porcentaje que es aproximadamente el 5% de materia orgánica, ya sea producto de los residuos de los restos vegetales, como también de residuos de animales vivos y muertos. Bueno, y dentro del componente del espacio poroso, un 20 a 30% está formado por aire y la otra mitad por agua. Esto es necesario que existan los suelos, estas proporciones adecuadas para que las plantas no se marchiten, los suelos no se encharquen y haya un buen desarrollo de la parte subterránea de las plantas, que es por allí por las raíces donde obtienen todos sus nutrientes. Un suelo es fértil cuando su consistencia y profundidad permiten un buen desarrollo y fijación de las raíces. Contiene los nutrientes que esa planta necesita, es capaz de absorber y retener ese agua, conservándola disponible para que las plantas la utilicen en los momentos críticos de producción. Está suficientemente aireado, esto tiene que ver justamente con ese espacio poroso que anteriormente les mencionaba, y por supuesto también va a contener sustancias tóxicas. Bueno, es importante también destacar que el suelo está conformado por un perfil, que lo podremos ver a los costados de la ruta o cuando hacemos un pozo, y que está formado, como muestra la imagen, por diferentes capas que se diferencian a simple vista en su coloración. Esas diferencias están dadas básicamente por el porcentaje o la disponibilidad de materia orgánica existente en el mismo. Es decir, a medida que nos vamos acercando a la roca inalterada, este porcentaje de materia orgánica va a ir disminuyendo, porque es un suelo que está menos descompuesto. A medida que nos acercamos a la superficie, ese suelo está en un mayor grado de descomposición, y por supuesto que en esta primer capa, que está conformada, la llamamos desde el punto de vista de la edafología agrícola, horizonte 0 y horizonte A, es donde se desarrollan las raíces de los cultivos. Entonces, esa primer capa de suelo tiene que tener las condiciones adecuadas para que el cultivo pueda crecer sin inconvenientes. Estos suelos, todos los suelos en realidad, tienen características físicas y características químicas que hacen justamente que cuando esas características estén óptimas, por supuesto, la planta pueda crecer en condiciones sanas, como decíamos al principio. Entonces, dentro de las características físicas de los suelos, tenemos que tener en cuenta su estructura, su textura, la porosidad,
el color, que nos va a indicar el porcentaje de materia orgánica que tenemos, la permeabilidad, la profundidad efectiva, que está dada por la profundidad justamente en la que pueden desarrollarse las raíces, y el drenaje de ese suelo. Y dentro de las características químicas tenemos unas variables que se llaman pH, que vamos a ver de qué se trata, fertilidad y, bueno, el porcentaje de materia orgánica. Esto a grandes rasgos, como para tener en cuenta lo básico, digamos, de las características de un suelo. Dentro de las estructuras físicas, como ya los mencionamos, es altamente importante la estructura de ese suelo. Y bueno, como la imagen ahí muestra, la estructura está dada básicamente por la conformación que esos agregados o que ese tipo de suelo tiene. Entonces hay diferentes estructuras en base a la composición de los poros que les mostraba en la diapositiva inicial, porque esa composición de poros está formada por microporos y macroporos. Los macroporos son importantes para la entrada del agua y el drenaje de ese suelo. Y los microporos son importantes porque tienen que ver con el almacenaje de ese agua, ¿sí? Que no se pierdan ese agua por lixiviación. Entonces, un suelo con una buena estructura es fácil de cultivar y no es arrastrado fácilmente por la lluvia ni por el viento. El aire y el agua penetran bien al suelo y las raíces de las plantas tienen un buen desarrollo. Y por ende van a poder extraer sin inconvenientes los nutrientes que necesitan. Otra característica física del suelo, como les mencioné, es la textura del suelo. Entonces seguramente habrán escuchado hablar de suelos arenosos, suelos arcillosos, suelos francos, bueno, y hay otras combinaciones más, pero bueno, un suelo arenoso, como la imagen muestra, como todos conocemos, está formado por aquellos suelos que tienen partículas de tamaño grueso y dejan pasar el agua a través de esos suelos y por supuesto no se van a inundar. Ahí hay una falta, un horror ortográfico, disculpen, otra vez por velar. Bueno, los suelos arcillosos tienen partículas de tamaño pequeño, no transpira el agua hacia los horizontes inferiores, por lo que estos suelos son muy propensos a sufrir inundaciones. Y los suelos francos, que son los suelos básicamente que son característicos de nuestra zona, son aquellos en los que existe un equilibrio entre el tamaño de las partículas. Entonces podemos decir que en nuestra zona somos dentro de todo privilegiados porque tenemos suelos aptos para la producción hortícola. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Bueno, y después pasando a las propiedades químicas del suelo, son importantes porque influyen directamente en la disponibilidad de los nutrientes para las plantas. Entonces, bueno, como ya les había mencionado, se tienen en cuenta el pH, la fertilidad y la materia orgánica. La cantidad de nutrientes presentes en el suelo determina su potencial para alimentar organismos vivos. Hay 16 nutrientes esenciales para el desarrollo y crecimiento de las plantas que se pueden clasificar entre macronutrientes y micronutrientes, dependiendo del requerimiento que las plantas necesitan, ¿no? Dentro de los macronutrientes, bueno, son aquellos que se requieren en grandes cantidades, por eso son macro, incluyen el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Y dentro de los micronutrientes, que son aquellos
imprescindibles también, pero que se requieren en pequeñas cantidades, porque en grandes cantidades provocan citotoxicidades, se encuentran, bueno, el hierro, el zinc, manganeso, boro, cobre, molibdeno y plomo. Todos estos macro y micronutrientes son esenciales, ¿sí? Cualquier deficiencia o exceso de los mismos va a estar relacionado con problemas de crecimiento y desarrollo de las plantas o con predisposición a aparición de plagas, de enfermedades. Entonces, bueno, por eso es tan importante tener en cuenta las características químicas de un suelo. Bueno, esa palabrita que aparecía ahí, que se llama pH, es un indicador también de la fertilidad del suelo, porque está íntimamente relacionado con la acidez de ese suelo, ¿no? Entonces, los rangos de pH varían entre 4,5 y 9,5. Esto es importante saber porque a pH menores al neutro, que sería 7, aumenta la acidez de esos suelos, ¿sí? Y a pH superiores a 7 aumenta la alcalinidad de los suelos. ¿Esto qué va a determinar? Este aumento en la acidez o aumento en la alcalinidad. Bueno, justamente es esto que les mencionaba anteriormente, que va a estar vinculado con la disponibilidad de los nutrientes, ya sea por exceso o deficiencia, y va a predisponer a las plantas a desarrollo comprometido, ya sea por toxicidades, por enfermedades o por predisposición a plagas. Bueno, este grafiquito es un poco más detallado, en donde, bueno, a su vez podemos ver que en pHs ácidos vamos a tener excesos de nutrientes como el aluminio, el hierro, el manganeso. A pHs elevados vamos a tener excesos de sodio, de boro, y esto va a estar relacionado con un empobrecimiento de la estructura de ese suelo, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es muy importante mantener en condiciones óptimas el pH del suelo. Por otro lado, bueno, a pHs elevados vamos a tener deficiencias de estos elementos como el hierro, el manganeso, el zinc, cobre, boro. Y a pHs ácidos vamos a tener empobrecimientos de nutrientes como magnesio, calcio, potasio, estos nutrientes tan importantes en hortalizas de frutos, por ejemplo. Y deficiencia por fijación de fósforo, molibdeno. Entonces, bueno, vamos a tener problemas en desarrollo. Bueno, a modo informativo existen tablas de los distintos elementos principales y su disponibilidad según el pH, que es un poco lo que les mencioné anteriormente, pero bueno, en estas tablas podemos ver bueno, los rangos de pH en los que están disponibles la mayor cantidad de nutrientes, ¿sí? Y podemos ver que es, en un pH entre 6 y 7 podemos encontrar la mayor disponibilidad de los nutrientes. Bueno, esta es una tablita que relaciona el pH óptimo para los diferentes cultivos hortícolas. Y también podemos ver que el rango de pH siempre es dentro de un pH óptimo, entre 6 y 7. Algunos toleran pH un poco más elevados, otros, por ejemplo, como la papa, toleran pH más bajos, pero en características generales todos se desarrollan bien dentro de un pH medio. Bueno, este es un mismo grafiquito, pero por ahí más colorido.
Y bueno, y también es importante, dentro de las características químicas del suelo, esta disponibilidad de nutrientes está íntimamente relacionada con los microorganismos que en ese suelo intervienen y actúan como principales agentes descomponedores de la materia orgánica. Entonces, que ese pH sea óptimo también va a permitir un óptimo desarrollo de los microorganismos benéficos que viven en el suelo, ¿no? Y que ayudan a la planta que pueda absorber los nutrientes con menor dificultad. Y entre los organismos benéficos que viven en el suelo hay hongos, hay bacterias, que son, que actúan mejorando la disponibilidad de hierro, del nitrógeno, y hacen que los nutrientes se vuelvan asimilables para la planta. Bueno, esto como marco introductorio para conocer, bueno, la importancia de tener un suelo sano como punto de partida para empezar a producir. Entonces ahora lo que les voy a mostrar son una seguidilla de videitos cortos que, bueno, tiene preparado el Pro Huerta de Mar del Plata para estas capacitaciones, como para que ustedes vean in situ por ahí un pantallazo disparador de en qué consiste la preparación del suelo para la siembra, para el trasplante y posterior producción. Así que bueno, les voy a mostrar este primer videito. A ver si la tecnología nos vaya. Ahora rápidamente les voy a mostrar cómo deberíamos trabajar el suelo para prepararlo para nuestra huerta. Vamos a hacer ahora discutiendo de forma bien bruta, tirarlo con la misma pala. La idea es, yo hago la pala, más el suelo, y hago para allá. Le corro un poquito para acá, y hago para allá. Corro un poquito para acá, y hago para allá. Por la misma mala, pero da una vuelta. Bueno, vamos a escuchar el siguiente, que ya se relaciona una vez que preparamos el suelo, bueno, los distintos métodos de siembra que podemos realizar. En este primer videito nos va a explicar Cecilia la siembra directa o de asiento y su diferencia con la siembra indirecta o en almácigo. Mi nombre es Cecilia y yo soy técnica del programa Pro Huerta de Mar del Plata. Hoy les voy a contar los distintos métodos o formas de siembra de las semillas en la huerta. De acuerdo al lugar donde nosotros vamos a sembrar, podemos sembrar en forma directa, o sea, directamente en el suelo, eso se llama siembra de asiento. Es donde pongo la semilla, ahí va a permanecer, va a crecer y permanecer la planta hasta su cosecha. Y si no, la otra forma es en almácigo o indirecta. Y ahí podemos usar un cajoncito, una maceta, cualquier contenedor que nos permita preparar un buen sustrato y poner la semilla ahí para que crezcan plantines. Necesiten mayor cuidado o que sean plantines muy pequeños en principio y que en poco espacio podemos hacer cantidad. Luego los vamos a trasplantar al lugar definitivo donde les vamos a dar una mayor
nos va a indicar que dentro de la siembra, más allá del sitio en donde la vamos a hacer, como nos explicó recién, existen diferentes métodos de siembra. Entonces ahora nos va a explicar en qué consiste eso. Perdón. De acuerdo a cómo tiramos la semilla en la tierra, podemos hablar de siembra al voleo o siembra en surco o en línea. Al voleo podemos sembrar en la chicoria, por ejemplo, como espolvoreando la superficie. En línea, y es simplemente marcar caminitos, surcos, donde va a ir la semilla. El tamaño de la semilla, si es pequeño o es grande, lo vamos a tirar. Muy bien. Al chorrillo, si es semilla muy pequeña, como es al chorrillo. Como su nombre le indica, es un chorrito de semillas que va a ir. A las más grandes la podemos poner de a una, a cierta distancia. Esto se llama siembra a golpe. Lili, ¿Sí? hay algunos de los chicos que no escuchan lo que se explica en el video. Si podrías por ahí repetirles como para, en base a lo que ya vieron. Bueno, ¿cuáles me escucharon? Este último y no sé, desmutense y digan. Hola. Yo en el primero no escuché nada y en el último. El del medio sí, pero no se entendía. El primero, el de Mauro, cómo preparar Sí, la tierra. Bueno, básicamente lo que nos explicaba Mauro es la posición de trabajo que debemos tener, cómo desterrar, invertir el pan de tierra y luego hacer que no quede, digamos, un suelo muy mullido, digamos, muy roto. Después lo que vamos a hacer, si les parece, yo les puedo compartir los links de estos videos para que después ustedes lo puedan enviar por mail, o bueno, directamente se los mando por mail a los interesados y sí, los genial, ven. Lili. Buenísimo, ¿Sí? buenísimo. Gracias. Y el último, entiendo que es el de los métodos de siembra, Sí, que bueno, está básicamente relacionado con el tamaño de la semilla. Entonces, en semillas muy pequeñas se hacen siembras al voleo, y después, bueno, se aplica la técnica del repique cuando los plantines tienen aproximadamente un centímetro de altura. Bueno, lo que se hace es repicar, que es muy suavemente, se desmonta, digamos, ese plantín y se lo planta a otro sector para que no compitan las especies. En línea y en surco, bueno, es hacer un surco, como bien dice el título, y hacer como un chorro de semillas, ¿sí? Al voleo es así, justamente, al voleo, sin establecer una línea de trabajo. En línea es haciendo ese chorrillo, pero en una línea de trabajo, y después está la siembra a golpe, que es justamente para semillas más grandes, en donde ya directamente sembramos semilla por semilla a una determinada distancia. ¿Sí? Todo el tema de distancia y de distancias de siembras finales, digamos, o cuando hacemos el trasplante, que ahora en el próximo video lo vamos a ver, hay un calendario del Pro Huerta en donde establece para cada especie las distancias que debemos respetar y demás,
para un buen crecimiento. Eso después lo podemos... Liliana, tengo una consulta, si no te molesta. Sí. En especies que, al menos por ejemplo, la más común que es la zanahoria, que tenés que ralear, podría ser también el rabanito también. Entre chorrillo y boleo, te digo porque estoy justo para hacer una siembra directa de zanahoria ahora, y la última vez la hice en chorrillo. Pero bueno, quería probar el boleo porque vi que también se puede hacer y digo, no sé si después para ralear será más complicado o qué se recomienda. Y sí, zanahoria, lo más recomendable es no, digamos, al voleo, porque Chorrillo. al chorrillo, sí, esa es la práctica más recomendable. Yo no sé si se conectó Mauricio, porque por ahí está él y en esta parte que es la de él, Sí, por está ahí conectado. ¿Está conectado? Sí. Pero por ahí la retoma después la pregunta, era simplemente para que bueno, no... bárbaro, no, porque por ahí esa parte que bueno, la tiene que presentar él, está bueno. Listo. Que lo opine también. Gracias. Gracias. Pero, bueno, genial. Y bueno, y este otro, después igualmente, esta charla es más introductoria. La charla que viene vamos a profundizar más el manejo en sí, ¿sí? Porque, bueno, la organizamos así para tener primero los conceptos básicos, definiciones, títulos grandes, para después ya meternos de lleno en lo que es manejo, pero si no conocemos por ahí un poco lo básico, por ahí creíamos que era mucha información de golpe. Bien, por eso era una cuestión más personal mía que hacer No, que de alineación con la charla, por eso después la retomaremos. Bueno, está perfecto, está perfecto. Bueno, Cecilia nos explicaba en el video anterior cómo hacer la siembra de las semillas, ¿sí? En este caso, Mauro nos va a explicar, una vez que esas semillas y se va a pensar en realizar almácigos para un posterior trasplante, bueno, Mauro nos va a explicar eso, en qué consiste el trasplante, cómo realizarlo y las herramientas que necesitamos. Bueno, ahora entraríamos en la siguiente etapa de la charla y
y nos vamos a meter de lleno en las diferentes especies hortícolas más conocidas o que más se producen en el cinturón hortícola de Mar del Plata, la época de producción y, bueno, en qué consiste la rotación de cultivos y la asociación de los cultivos. Que Mauri, si estás por ahí, avísame y te paso las diapositivas. Sí, acá estoy. Dale. Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Vamos a Hola, Mauricio, hablar un bienvenido. poco cómo les va. Gracias por la paciencia. Estamos en varias cosas y se complica a veces. En principio es algo como insalvable el tema de la rotación y asociación de cultivos cuando uno trabaja en una huerta de tipo agroecológica, con producción natural, respetando los ciclos de la naturaleza. Bueno, la asociación y la rotación son indispensables para mantener la salud del predio, aumentar las posibilidades de defensa tanto de los cultivos como del ambiente frente al ataque, el arribo, como le quieran mencionar, de distintos problemas sanitarios que pueden llegar a tener nuestros cultivos. Al mantener la rotación adecuada, uno corta los ciclos de muchas de las enfermedades a partir de sacarles el sustento o el sustrato que son las plantas mismas, o sus raíces o parte de sus órganos, y esto hace que el ciclo de enfermedades lo podamos cortar de alguna manera en forma natural. Cabe decir que no hay reglas estrictas para la rotación y la asociación. Hay mucho en construcción de todo esto y va a seguir en construcción porque siempre hay cosas nuevas para descubrir, para transformar y para hacer lectura de la naturaleza, pero bueno, en función de la época nosotros podemos hacer una gran clasificación para tener una idea de los principios básicos de la rotación. Tenemos cultivos anuales, cultivos de otoño-invierno, cultivos de primavera-verano y cultivos perennes. Es una clasificación de acuerdo a características de cultivos, ¿no? También tenemos otra forma de clasificarlo. Clasificar es para después tomar decisiones agronómicas para hacer la rotación y la asociación. Por eso tenemos que conocer los grandes grupos, las grandes familias, de manera tal de poder tomar algunas decisiones adecuadas. Por órgano de consumo pasamos a la siguiente diapositiva, en donde tenemos distintos cultivos que se consumen por lo que estamos cultivando, por ejemplo, los rabanitos, las remolachas, por la zanahoria, por la raíz. Dentro de los cultivos anuales tenemos esta clasificación botánica dentro de grandes familias como las quenopodiáceas, las crucíferas, asteráceas y apiáceas. Apiáceas donde encontramos el caso de zanahoria, perejil y apio. También tenemos cultivos típicos de otoño-invierno como leguminosas, habas y arvejas, ajo, cebolla, puerro. En crucíferas, brócoli, coliflor y repollo. Dentro de esta gran familia, crucíferas es la mejor familia para cultivarla en cinturón hortícola de Mar del Plata. Tiene condiciones espectaculares de todo tipo acá en esta zona. Infaltables en la rotación, al menos en algún momento las crucíferas, al igual que las leguminosas, deben estar en el ciclo de rotación de cultivos. Y para esto tenemos que organizarnos y ir registrando qué vamos haciendo en cada zona, en cada lote, en cada línea, si quieren, de manera tal después es fácil de anotar y es difícil después de recordar qué había ahí una vez que se enyuyó, que lo volví a puntear, que lo volví a mover. Bueno, uno tiene identificadito los lugares. En el caso de asteráceas, las dos principales, achicoria y escarola, y quenopodiácea, una muy importante, la espinaca. Pasamos a la siguiente. En el caso del cultivo de primavera-verano, las principales, las solanáceas, como tomate, papa, pimiento y berenjena, donde encontramos estas 4 variedades como las principales, las más lindas para cultivar en verano. También tenemos leguminosas como poroto chaucha,
típica de nuestros veranos para ser cultivadas. Lamiáceas como las albahacas, convolváceas como las batatas, y cucurbitáceas, una gran familia que tiene ahí 5 variedades importantes. Le sumaría cayote yo como una especie que cada vez se está cultivando más en la zona, cada vez la gente le da más bolilla, y estarían el zapallo, zapallito, pepino, melón y sandía. En el caso de los cultivos perennes, tenemos espárrago y alcaucil como 2 grandes grupos. Ojo que los cultivos perennes ocupan el espacio bastante tiempo. No es el caso de espárrago, pero el caso del alcaucil requiere una planta más o menos alrededor de 1 metro cuadrado para ser cultivada, porque un cultivo de características perennes se mantiene todo el año ocupando el espacio, y esta planta en particular ocupa gran espacio. Pasamos a la siguiente y vamos a ver por el órgano de consumo, lo que decíamos hoy, el caso de las remolachas, los rabanitos y las zanahorias. En el caso de las 3 ocupan en el lugar de rotación distintos sitios, digamos. Pueden rotar entre ellas, sí, en algún caso sí, porque exploran diferentes profundidades del perfil del suelo. En el caso del rabanito explora bastante superficial, y lo que es la zanahoria más en profundidad. Por eso se pueden combinar en el ciclo de rotación, por más que coincida el órgano de consumo en el caso del rabanito y la zanahoria. Pasamos a la siguiente y vamos a ver el caso típico de tubérculos y bulbos. Bulbos no son raíces. En el caso de bulbos, como estamos viendo, son hojas adaptadas como órgano de reserva, que se llaman, en el caso de las cebollas, catáfilas. Y los tubérculos más conocidos, hay más cultivos que se cultivan por el tubérculo, pero en el caso de los 2 más conocidos, papa y batata. Los órganos de consumo más conocidos como tallos son los espárragos. Inflorescencias tenemos coliflor y brócoli. Pasamos a la siguiente. Órgano de consumo de hoja, las que ven acá, bueno, albahaca, chicoria, rúcula, lechuga, escarolas. Bueno, ahí hay un número importante de hortalizas de hoja, muy importante para el cultivo en la zona. Frutos, una gran variedad de frutos, las mencionamos hoy: los pimientos, los tomates, los zapallos, los zapallitos, el zucchini, y tantos otros que se van sumando a la cultura de la huerta urbana, periurbana, agroecológica. En el caso de inflorescencias, como le mencionaba anteriormente, brócoli y coliflor, me faltó mencionar el alcaucil, que es una inflorescencia. Semillas que consumimos, o pseudosemillas, o algo parecido a una semilla, como el caso del choclo. El choclo botánicamente es un fruto, pero lo consideramos una semilla, el consumo como si fuera una semilla. Tenemos las habas, bueno, los porotos chaucha, las arvejas, varias que se consumen por sus semillas. Se le ha sumado cilantro este último tiempo, porque la gente lo cultiva no tanto por su hoja, porque acá no tenemos tanta costumbre en la cocina de usar cilantro como en Perú, como en Chile, incluso en alguna zona del norte, Mendoza también, hay más costumbre por su cercanía con el país limítrofe. Cilantro se está cultivando mucho en nuestras huertas por el hecho de que cosechan la semilla seca y lo utilizan después como condimento. La siembra, bueno, acá tenemos, pasamos una parte, digamos que en muchos casos tiene mucha relevancia para tomar decisiones agronómicas a la hora de trabajar en una huerta, como las fases lunares, en las cuales vamos a respetar en algún caso, si es posible, para hacer algunas tareas, labores culturales, como siembra, trasplante, cosecha, etcétera, etcétera. Ya que no vamos a profundizar porque no soy especialista en la materia, tenemos especialistas en el tema,
ya que sabemos, es conocido y archiconocido, que las fases lunares influyen muchísimo en el movimiento de los líquidos, cómo se mueven los fluidos tiene mucha relación con las fases lunares. De hecho, hay mucha relación las fases lunares cómo se comportan las mareas. Los vegetales son 90% agua, por lo tanto algo que ver habrá o algo habrá ahí. Quizás en el futuro con mayor tecnología se pueda profundizar en los estudios para tener mayor validación científica de lo que estamos infiriendo, sospechando o utilizando a través de los conocimientos ancestrales que tanto hacían caso a este tema. Pasamos a la siguiente. Y es planificación. La planificación de la huerta es esencial para ordenarse con tiempos, para no romperse la cabeza y no chocarse con, por ahí, cuestiones que son muy sencillas de abordar a partir de que uno las va planificando. Muchas veces, por desconocimiento, nos agarra la ansiedad y hacemos cosas que no estaban planificadas, pero están muy emparentadas por ahí con cuestiones de conocimientos que se nos van sumando a partir de hablar con otros huerteros, con otras experiencias, y vamos un poco sumando nuevas experiencias. Lo importante es tener una planificación de base para ir tomando después decisiones a la hora de tener buenos resultados, ¿no? Y de ir comparando temporada a temporada distintas técnicas. ¿Qué es asociar cultivos? Como dice acá la pregunta en la diapo. Un poco es, primero, darle diversidad a lo que estamos haciendo a partir de que no solo consumimos acelga o no solo consumimos lechuga o tomate, sino que en una huerta, generalmente para autoconsumo o abastecer un proyecto comunitario, generalmente es diverso para atender las demandas nutricionales de una familia o de varias. Pero además conviene asociar cultivos porque se utilizan mejor los recursos, como el recurso energía solar, el recurso agua, los nutrientes, el uso espacial, digamos, el uso del espacio en general. Al asociar cultivos uno en pequeñas parcelas eficientiza o lo vuelve más eficiente a los cultivos. Entonces es por eso que obtengo, digamos, algunos beneficios a partir de la asociación. Como les mencionaba, en este tiempo ahí lo dice, aprovecho mejor los espacios, contribuyo mejor a los ciclos biológicos. A partir de la asociación, por ejemplo, uno puede fijar mejor nitrógeno, ya que se asocia con leguminosas algunos cultivos, poder aprovechar mejor los nutrientes a distintos cultivos, exploran distintos horizontes del suelo, entonces se aprovechan mejor los nutrientes. Asociar cultivos no significa amontonar, sino que hay que respetar las medidas que en un calendario de siembra podemos tener. Por ejemplo, entre línea y línea de acelga van 45 a 60 centímetros. Bueno, si yo asocio acelga con lechuga, bueno, respeto la medida de la acelga, siempre del ejemplar de mayor tamaño, para asociar entre líneas un cultivo de ciclo corto como la lechuga con uno de ciclo largo como la acelga. Ustedes dirán, sí, pero es un cultivo de hoja. Está bien, todos los vegetales absorben los mismos nutrientes. Aquellos que son de hoja, por ahí no necesitan tanto fósforo como aquellos que son de fruto, pero lo que hay que reconocer es que al explorar distintas profundidades aprovechan esos nutrientes más eficientes. Pasamos a la siguiente. Acá ven un esquema práctico, simple de reconocer, digamos, con dibujitos.
en donde uno va viendo a partir de las distintas exploraciones cómo uno puede ir asociando las distintas variedades. En el caso de lo que está tachado, no significa de que no lo podemos hacer o que está prohibido o lo que sea. Evitémoslo por ahí de alguna manera si es posible. Si no es posible, rotemos y utilicemos, digamos, porque por ahí la gente ve esto y lo toma como si fuera, ¿no? Lo dice el INTA, es como la Biblia. Sin embargo, hay que revisar constantemente la bibliografía y los conceptos para no quedar entrampado en uno solo, sino ir avanzando en el conocimiento. Por lo tanto, por ahí sí hay que hacer un par de filas de choclo, hasta es bueno. ¿Por qué? Porque el choclo, para polinizarse, es bueno que esté de a par, junto. Vale poner una sola planta de choclo y esperar a que me dé fruto, sino que tener varias plantas respetando la medida en distancia y entre línea de cada especie. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá el gráfico del dibujito nos dice, tendremos una huerta con muchos colores, aromas y sabores al estar asociando cultivos, al estar diversificando los cultivos. Yo tengo solamente lechuga, es probable que las plagas de lechuga aborden mejor esos cultivos porque tienen el sustento para mantenerse, reproducirse y perpetuarse en el lote. Siempre va a haber lechuga en una quinta familiar, esperamos, ¿no? Eso es. Ahora, que no siempre caiga en el mismo sitio la siembra, que vaya rotando en distintos sitios. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá de la rotación de cultivos, digamos, podemos tener la condición de alternar cultivos, por más que no roten un tiempo, digamos que no es que, por ejemplo, le den un ejemplo práctico de esta alternancia, puede estar en esta época relacionado la cebolla con el tomate. Son cultivos que pueden rotar entre sí, pero pueden ocupar el espacio físico en un momento, compartirlo y hacer como una especie de rotación viniendo de cebolla, que se termina de cosechar entre mediados, fines de noviembre y principios de diciembre, y el tomate lo puedo trasplantar en principios de diciembre cuando hice un plantín tardío. Entonces, como está el interfilar o la fila de cebolla, puedo pasar en distancias adecuadas para futuros tomateras un trasplante de tomate que cuando la cebolla se cosechó, el plantín de tomate está demasiado chico y no le compite con la cebolla. Y es un buen sistema de rotación y asociación a la vez, ¿no? Conviene alternar entre diferentes familias, conviene alternar entre diferentes órganos de consumo, conviene alternar entre diferentes estrategias de cultivo. Acá hay algunos ejemplos de rotación en otoño-invierno con respecto a la primavera-verano y al otoño-invierno siguiente, es decir, trabajar en un ciclo alternado de cuatro temporadas, digamos, 2 temporadas distintas, otoño-invierno y primavera-verano. Para hacerlo hay que anotar, registrar y dejarlo registrado, cosa de que después, identificado el lote, la parcela, la línea, para después, quienes tengan excelente memoria, que no es mi caso, lo pueden hacer en forma mental, digamos, y tener el fotograma de alguna manera de lo que fue primavera-verano con respecto a otoño-invierno, y entonces de esa manera garantizar los ciclos de rotación. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo rotar? Acá hay un esquema muy práctico en donde muestra en el cuadro arriba a la derecha cómo por ahí hacer un esquema cerradito, bien de rotaciones de libro, de manual, digamos. Después hay mucho trabajo de ustedes de libertad para darse el lujo, el gusto y el placer de ir aprendiendo en función del hacer. Ahí en el cuadrado de abajo a la izquierda hay otro esquema de rotación.
Ustedes párenme porque yo pongo primera y arranco. Cualquier cosa me van diciendo, me van parando. Lili, cualquier cosa que quieras intervenir, frename. Respecto al órgano de consumo, pero también respecto a cuál es el nutriente que más necesita esa variedad o lo que estamos cultivando, puede ser un ejemplo como les mencionaba anteriormente. La hoja típica lechuga, repollo, consume mucho nitrógeno, por así ponerlo en palabras. No es que no consuma fósforo el cultivo de hoja, consume en proporción mucha cantidad de nitrógeno en relación a la cantidad de fósforo. Por ahí podríamos tomarlo así, no sé si. Te muteaste, Mauricio. O se muteó. Va. Perdón. No, Tomate que consume también nitrógeno, no es que no, y también consume potasio y los micro oligoelementos, bueno, una serie de nutrientes. Ahora, el principal o uno de los principales o lo que no le puede faltar es fósforo a ese cultivo. Si bien no le puede faltar ningún nutriente, es como nosotros, ¿no? Un cultivo, una planta, es como nosotros. No necesita solamente comer hidratos, no solamente comer lípidos, sino que balancear su dieta. Bueno, un cultivo lo mismo. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá vemos un espacio como bien diverso, muy para la foto, porque esto es una huerta vedette, una huerta espectacular, en donde tiene canteros de madera elevados, esto mejora muchísimo el trabajo, muchísimo. Requiere un costo y un gasto energético importante para iniciar esto, lo cual lo recomendamos, ¿por qué no? El tema es cuál es el objetivo, ¿no? Si en nuestra huerta, en nuestra casa, cuál es el objetivo. Si voy a esperar a tener esto, capaz que no empiezo más. Hay que empezar por algo bien práctico y algo dinámico y fácil de llevar adelante. Quizás esto sea un norte, ¿no? Y es posible, véanlo, es posible de hacer. Ahora, bueno, si quieren empezar por acá, sin antes haber hecho una práctica más sencilla, yo les recomiendo una práctica más sencilla para ir agarrándole la mano, ¿no? Estos sistemas de bancales elevados son espectaculares, generan muchos beneficios. Y abajo, el hecho de tener rotaciones, asociaciones y abonos son las tres patas que sostienen todo el sistema. El hecho de producir nuestros abonos para recuperar nutrientes, para recuperar estructura de suelo y materia orgánica, y las asociaciones que ayudan en todo nivel, más las rotaciones que ayudan en todo este manejo, ¿no? Pasamos a la siguiente. En cuanto al diseño, esto que hablamos de planificar, tiene mucho que ver con diseñar, ¿no? ¿Quién va a ser el usuario? Ahí abajo vemos chicos, tendrá que tener una huerta adecuada al diseño, quienes sean sus usuarios, los chicos, ¿no? Si una huerta familiar en donde va toda la familia, que es lo que nosotros promovemos, ¿no? Un trabajo familiar, en conjunto, no que la huerta sea de la señora de la casa o el hombre de la casa, sino que sea una huerta familiar, justamente. Es muy importante tener en cuenta esto, porque las huertas escolares, bueno, el diseño se da en base a esos usuarios, esos chicos. Mauricio, no te escuchamos más.
químicos que provocan las flores, las aromáticas, y el asociar otros cultivos que no sean las bolas al sistema. Esto es por bordura, por centros, diseños, ¿no? De las plantas aromáticas, además de alimentar, condimentar y producir bienes, producen el servicio. ¿El servicio cuál es? Alojan tanto insectos benéficos como distraen la atención de aquellos insectos dañinos que van a ser, digamos, a consumir los cultivos. Mejor Lili, que es especialista en la materia, buscan por el color la comida. Entonces, cuando uno provee de variedad de olores y colores a la huerta, bueno, uno puede defenderse de mejor manera contra los ataques, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, acá una frase para reflexionar, ¿no? Hay gente que cree que la tierra les pertenece y otra que sabe que pertenece a la tierra, que es más o menos donde nosotros, nuestra cosmovisión, ¿no? Compartida con Lil y con mucha gente que trabajamos en lo que nos gusta y en lo que nos apasiona, ¿no? Creemos que somos una parte y no la parte de la tierra, digamos, ser parte de esta tierra nos hace tomar otra conciencia, nos hace relacionarnos de otra manera y ver por ahí una jugada más global, ¿no? En donde uno tiene la huerta como elemento para la alimentación o como, mejor dicho, para la alimentación y además para los beneficios que antes habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Respetando mucho el entorno. Siguiente. Bueno, hemos llegado por lo menos a esta parte final de las diapos. Y si hay preguntas, consultas y dudas, abran los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy interesante, Mauricio y Liliana. Un súper repaso por todo. Sí. Es como que pasaron por todo, por todos lados. Así que bueno, tampoco me voy a hacer preguntas concretas que seguramente como había explicado Liliana y también vos lo adelantaste después, seguramente de cada una de estas cositas van a ampliar algo. Así que ahí se traen preguntas sobre eso. Yo al menos tenía una consulta que el pH, cuando Liliana estaba hablando de las cuestiones físicas y químicas del suelo, bueno, las cuestiones físicas, la porosidad, la retención de agua, bueno, eso es muy propio del lugar, calculo yo. Yo en mi casa además hice los bancales y no hice un sustrato, llené con tierra negra y bueno, eso... Quien previamente trabajó con macetas o con reservorios sabe cómo funciona un sustrato y después te encontrás con cómo funciona realmente la tierra, ¿no? Bueno, eso por un lado. Pero el pH, que uno nunca va a medir el pH de la tierra que tiene, nada, que es súper importante, pero a mí me llamó mucho la atención y lo noto mucho cómo influye el pH del agua y en lo que es la absorción de los nutrientes por parte de la planta, ¿no? La capacidad de absorción. Obviamente cuando estamos trabajando con el agua de lluvia, bueno, es casi perfecta en ese sentido, pero el agua que tenemos nosotros, bueno, yo no tengo agua de red, que inclusive está clorada y tal, ¿no? Pero el agua de pozo en la zona mía es muy alcalina, es un agua que tiene mucho mineral en disolución y suele tener un pH por arriba de 8. Y realmente la pregunta era, ¿puede a la larga, si
si uno riega con el agua ese pH, puede ir modificando, puede ir, digamos, alcalinizando el pH del suelo, o simplemente el pH del suelo está dado por sus minerales y sus cuestiones químicas, digamos, que ya son inherentes a él y no cambian por cuestiones externas, digamos. ¿Querés responder? Sí, qué sé yo. A ver, hay varias cositas ahí. El tema del agua de lluvia, primero, es muy buena porque tenés ahí depende cómo es la cosecha de esa agua de lluvia, ¿no? Si pasa por un lugar no adecuado para su cosecha, vamos a arrastrar partículas, va a ser un drama, digamos. El agua de lluvia está en un estado, es como un agua bebé, digamos. Un agua que le falta evolucionar un poco, hablando en términos agronómicos, que tiene muy buenas propiedades porque arrastra algunos nutrientes a partir de haber polvo atmosférico dando vuelta, y esos polvo atmosférico después se transforman en nutrientes que la planta puede utilizar. Pero es un agua que, si uno la cosecha, la estabiliza de alguna manera y se va enriqueciendo después con alguna cuestión de agregado en la fertilización que uno hace con productos naturales. Entonces, no habría problema. O sea, si uno usa agua de lluvia, no tenés problema porque, bueno, no hay tanta interferencia como lo que vos mencionás, Luca, del agua de pozo que trae como consecuencia, cuando tenés muchos minerales y algunas sales dando vuelta, se te acumulan esas sales producto del manejo del riego. Para evitar eso, lo que uno podría hacer sería tener un buen manejo de la materia orgánica, un agregado permanente de compost, un agregado permanente de lombricompuesto, respetar los ciclos de rotación y asociación, de manera tal de que, primero, por ejemplo, tener generalmente la superficie cubierta, porque las sales que afloran muchas veces en nuestro suelo ascienden por capilaridad y uno tiene que romper esos capilares. ¿Cómo se rompen? Con escardilladas, por ejemplo. Escardillar es pasar el escardillo en forma paralela al piso, cortando algunos yuyos para desyullar, porque la escardillada tiene esa doble entrada. Escardillar es sacar yuyo, pero a su vez crear como un mulching con el mismo suelo, cortando los ciclos de capilaridad. Esto ayuda a que las sales, por ejemplo, se nota mucho en los ciclos de riego por goteo, ¿viste? El goteo genera capilares más rápidamente y te trae las sales más rápidamente a superficie. Y se corta agregando materia orgánica, agregándole trabajo de este tipo. Muy bueno. O sea, combinar ambas técnicas, la de cosecha de agua con el uso de agua, porque el agua, al ser esta agua bebé que te decía en forma, digamos, gráfica, uno cuando la aplica ayuda a barrer parte de estos excesos de sales. Y bueno, va trabajando de alguna manera en esos suelos sin perjudicar, digamos. Un ejemplo que la gente hace mucho y que provoca después la desestructuración, aparecen problemas con el pH y demás, es que la gente limpia, saca yuyos, tiene todo perfectito de foto y realmente hay que agregar materia orgánica. Entonces uno saca el yuyo, déjelo ahí que se seque en superficie. No, pero se ve feo, ¿qué le parece? No, te dice, no, imagínese, no me gusta. Bueno, búsquenle la vuelta, ¿no te gusta ver yuyos cortados y dispuestos ahí? Compostalo y agrega compost. Y bueno, el compost es más homogéneo, pero trabaja en este sentido, ¿no? De neutralizar estos inconvenientes que están mencionando vos, Luke. No sé Perdón. Si hay... Sí, yo tenía otra cuestión que me surgió. En realidad una palabra, tres palabras que me quedaron haciendo, no ruido, pero preguntándome qué posibilidad hay que ocurra naturalmente cuando hablaban de lo que era la intoxicación por micronutrientes. ¿Suele ocurrir naturalmente? Hay problemas
que ocurren naturalmente o es producto de una mala utilización de sistemas artificiales de abonado, tal, ¿no? De productos químicos o sales minerales que se agreguen? Porque la verdad es que no sé si naturalmente puede ocurrir esto o es producto de una mal accionar, digamos. Y si ese es mal accionar, ¿cómo evitarlo, no? En principio, generalmente está asociado de un desbalance en la fertilización, digamos, en la nutrición vegetal. Esto consecuencia de, primero, puede ser exceso de nutrientes que vengan de síntesis o también el exceso de uso de abonos orgánicos. Digamos, mal fertilizar puede ser con un purín, no es necesariamente ir a comprar urea para fertilizar mal, no. O sobrefertilizar, mejor dicho, ¿no? Uno puede excederse en el uso continuo y indiscriminado de por ahí de purines que agregan, en el caso de algunos que tienen muchos micronutrientes, lo de cola de caballo, por ejemplo, se pueden hacer cocciones y purines, el agregado de excesos de micronutrientes puede causar interferencias con otros nutrientes, macro, oligo. ¿Cómo se corta esto? Básicamente, en principio, en forma así casera, el lombricompuesto es un producto bastante natural, bien equilibrado, de acuerdo a cómo se hizo ese lombricompost, ¿no? Que después lo vamos a ir desarrollando en cómo se hace. Ahí te asegurás micro y macronutrientes en forma adecuada y balanceada. Y también asegurás de estructura para el suelo, coloides, el humus, son coloides que ayudan a los agregados del suelo. No sé, Lili, si vos tenés alguna cosa más para aportar en este sentido. No, está perfecto, es así, como está súper claro, creo, lo que estás planteando. Para lo que son huertas familiares, para los conceptos básicos son esos, así que va por ahí. Y cuando vean una intoxicación o una deficiencia, no hay que asustarse, hay que trabajar en corregir y avanzar en esa corrección. Las enmiendas orgánicas, que son abonos orgánicos, ayudan muchísimo. De hecho, en las quintas comerciales se usa mucho abono orgánico. Y a veces en exceso. Tanto es así que muchas veces cuando se usa mucho cama de gallina o de pollo, no tenés problema de fósforo, tenés exceso de fósforo. Vas a hacer mediciones de fósforo y tenés cantidad industrial de fósforo, cosa que en los cultivos más extensivos falta muchísimas veces ese fósforo. Esa sobrefertilización juega en contra a veces. A veces juega en contra. En frutos, ¿no? Sí. Todos los excesos traen aparejados estas contras que son, inhiben otras cuestiones, inhiben la absorción de algún nutriente, pueden contaminar cuando se usa excesivamente el nitrógeno, contaminan la primera napa de agua, cosa que en tu zona es gravísimo porque están tomando de primera o segunda napa el agua. Luca, no creo que se tome a grandes profundidades tan cerca de... Mirá, yo estoy a 24 metros, pero todos mis vecinos están a 10. Claro, bueno, vos tenés una buena perforación, porque 24 metros tomás agua más segura que aquel vecino que toma 10. Encamisado tengo 24 metros, porque lo vi que lo encamisaron 24 metros. Pero la gran mayoría tenía el 90%, sí, la primera, a los 10 metros ya están... Claro. Y es la primera que se contamina. Esa napa, generalmente, y sobre todo cuando hay pozos ciegos, y sobre todo cuando hay un uso indiscriminado de abonos orgánicos, bueno, es la primera que va a estar ahí con problemitas, ¿no? Así que recomendamos siempre las prácticas balancearlas, mesura. Y trabajarlas siempre a conciencia combinando, ¿no? Técnicas, combinando la biofertilización a partir de purines, caldos, tés,
o sea, tisanas, preparado, biopreparado, con abonos orgánicos que aportan otras cosas, se complementan. Al complementar, balanceamos y bajamos los riesgos. Bárbaro. Bueno, yo de mi parte ninguna pregunta. En el chat no hay ninguna pregunta. No sé si hay algún otro que quiera hacer alguna pregunta oral. Si no, estamos por finalizado. Previo agradecimiento grande a Liliana y a Mauricio. A mí, perdón. Sí, Nahuel, claro, adelante. Perdón, Lucas, ¿cómo? No, por favor, un gusto. Todo bien. Quería consultar cuándo es necesario quizá el agregado de un abono al suelo. ¿Cuándo es necesario el agregado de un abono al suelo? Claro, ¿cuándo me doy cuenta? Ponerle en mi huerta. Buena pregunta, Nahuel, porque no profundizamos en el tema y creo que es clave los momentos, ¿no? Ejemplo, cuando uno trabaja con un agregado, un lombricompost o un abono compuesto, el mejor momento es antes de la siembra, porque uno va a incorporar ese abono y muchos nutrientes, la planta lo va a ir a buscar donde lo necesita, que es cerca de la raíz. Ah, bien. Cuando biofertilizamos o fertilizamos, porque una cosa es abonar y otra cosa es fertilizar, ¿no? Fertilizar, uno nutre el cultivo, le da nutrientes al cultivo en forma directa. Puede ser fertilizante de síntesis, como habíamos hablado, o fertilizante biológico o fertilizante biofertilizante, como un purín de ortiga. Y eso es cuando el cultivo ya está. No vas a tirar un purín de ortiga antes de sembrar, porque es aplicarle nitrógeno que la planta lo va a ir a buscar dentro de un tiempo, cuando tenga buena masa radicular, y en el momento no lo aprovechó. Entonces vos gastaste tiempo, efectividad, bueno, perdiste un montón de cosas, y la verdad que al cultivo no le hizo nada. Entonces, el abonado es pre-siembra y la fertilización es posterior. Entonces vos combinás ambas técnicas para obtener buenos resultados. Podés ir abonando a medida que el cultivo avanza, no es lo más recomendado porque los procesos biológicos, digamos, los tiene que cumplir con un cultivo andando. A veces lo hacemos agregando, por ejemplo, una enmienda como el lombricompost, que es rápidamente asimilable los nutrientes que entrega y es rápidamente incorporable al suelo. Pero a nadie se le ocurriría tirar, por ejemplo, está andando la lechuga, está el cultivo de lechuga en funcionamiento y tirar un abono como cama de pollo. No, porque quemás el cultivo, lo podés contaminar con salmonela, tiene una serie de inconvenientes que vos después nada, es un boomerang de que vuelve. Claro. Entonces vos la cama de pollo, la cama de caballo, lo que consiga de abono orgánico tipo estiércoles, lo incorporás, y más estando en sitios urbanos. Incorporar rápidamente para inhibir cualquier problema que pueda surgir a partir de la utilización de este tipo de abono. Cuando compostás no tenés tantos riesgos, el compost más equilibrado en ese sentido. Y el compost también, al no tener tantos riesgos, lo podés ir incorporando como medida, un aporte a largo y mediano plazo, mientras está el cultivo. Bien. ¿Por qué? Porque está maduro ese compost. Claro. ¿Y eso quedaría en la superficie o va integrado en el suelo? Cuando vos incorporás con un cultivo funcionando, lo podés incorporar cuando haces alguna labor como el aporque, que es arrimarle tierra al pie de la planta. En el tomate se hace mucho, en la papa se hace mucho, y en ese momento puede incorporar algo de estas de enmienda. La incorporación de un abono con un cultivo funcionando siempre cuesta más que con algo que vos no tenés ahí, que no está funcionando, porque rápidamente con una azada, con una pala lo incorporás. Y lo incorporás generalmente en un perfil de 14, 15 centímetros, 20 centímetros máxima profundidad, que es más o menos en general donde están explorando los plantines, las plantas adultas como la lechuga, y después irán a buscar los tomates más en profundidad los nutrientes.
Bien. El hecho, quería agregar esto que es conceptual, el hecho de tener un suelo con buena vida, con buena nutrición, los cultivos, vamos a tener siempre mayor posibilidad de defensa contra el arribo, el ataque de enfermedades, plagas y demás. Bárbaro. Muchas gracias por la respuesta. Por favor. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Bueno, Liliana, Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias. Les vamos a pedir, por favor, si nos pueden enviarlo de alguna forma los links para compartir los videitos esos. Así cuando subimos la grabación a YouTube ponemos ahí también, ahí mismo los links de los videitos. Perfecto, sí, después les mandamos todo, así lo escuchan bien. genial. Muchas gracias, Muchas muy gracias. amables. Gracias, Liliana, Mauricio. Gracias. Nos vemos en Muchas una gracias, semana. muy lindo. Nos vemos en una semana. Gracias. Genial. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, gracias Hasta a luego. todos. Chao. Chao, Hasta chao. luego. Bueno, paro la grabación, así